Gloria a Dios, gloria a Dios, demos gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Listo, vamos entonces a entrar al estudio de la palabra de Dios también para contarles que este viernes recién pasado estamos contentos porque se pudo aperturar una nueva obra a nivel internacional en el país de Costa Rica. En Costa Rica se aperturó una nueva obra, precisamente en la capital, San José de Costa Rica. Tiene 1,5 millones de habitantes aproximadamente, y en la capital, San José de Costa Rica, se aperturó una nueva obra. Ya contamos con 4 congregaciones en Costa Rica. Felicitaciones a la amada iglesia en Costa Rica y al hermano misionero Jorge Washington Guerrero y su familia, porque están cumpliendo esta labor. Bien, vamos entonces a mirar la palabra del Señor. El título de esta enseñanza, escriba por favor: Doctrinas históricas de Cristo. Doctrinas históricas de Cristo. Eso es lo que vamos a mirar en el nombre del Señor Jesús. Y vamos a leer el libro de San Juan, capítulo 6, versículo número 5. Aleluya. San Juan 6:50, perdón, no 5. San Juan 6:50. Compartan el estudio bíblico, compartan el estudio bíblico. Es un estudio doctrinal el que estamos teniendo los domingos, y esta parte de la palabra del Señor va a ser muy, pero muy importante para todos. Háganlo en este momento para que las personas reciban la enseñanza desde el inicio. San Juan 6:50 dice: este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Creo que este es uno de los pasajes más hermosos y profundos de la palabra de Dios. Por favor, trate de volverlo a leer. Ahora no, cuando terminemos la enseñanza. Léalo, y los que tienen una buena capacidad de memorizar, memorícese, porque allí hay unas verdades profundas que el mismo Señor Jesús las dijo. El que come de su carne y bebe de su sangre tiene vida eterna. Entonces vamos a hablar cómo comer la carne de él, comerla, beber la sangre de él. Qué cosa tan impresionante. Bueno, vamos a pedirle que el Señor nos abra el entendimiento, como lo hemos dicho, y ustedes nos han escuchado. No queremos nosotros causar discordia, ni atacar, ni hablar con revanchismo, ni con odio. Más bien nuestro anhelo es mostrar
por la palabra, la revelación de la gracia del Señor. Hay muchas personas que se conectan a esta transmisión y también son de doctrinas distintas, tienen criterios distintos, y con amor de Cristo le vamos a hablar para que no generar controversia ni polémica humana, más bien que el amor de Cristo actúe en nuestros corazones. ¿Cuántos quieren que el Señor nos enseñe su palabra con mucha sabiduría? Les digo, nos enseñe, porque el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Nosotros solamente somos instrumentos, el Maestro es Jesús. Soberano Dios Todopoderoso, Padre Santo, querido Señor, en esta hora muy especial, mañana, tarde, en otros países, aleluya, queremos recibir la palabra de Dios con mucha solicitud. Obre, Padre Santo, inspire, Dios eterno, enséñenos, porque queremos aprender más y más de su palabra. Solo el Dios eterno al cual servimos, amamos y adoramos es el único que nos puede enseñar conforme a su bondad y a su gracia infinita. Se lo ruego con todo el corazón, oh Dios amado, que esta palabra que tiene poder y autoridad halle cabida en nuestros corazones, que brille la verdad, que la luz sea revelada, que el perfecto camino de Cristo sea comprendido y que su gracia sature nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Demos gloria a Dios. Tomen asiento dando gloria a Dios. Muy bien, vamos entonces a hablar de este hermoso tema. Las doctrinas, plural, históricas, plural, de Cristo individual. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este estudio? Nosotros lo que vamos es a enseñar. Cuando hablamos la palabra doctrina, viene del término griego didascalia, y la palabra didascalia quiere decir enseñanza. Vamos a analizar las enseñanzas históricas, especialmente en el siglo primero, casi finales del siglo primero y segundo y tercero, los primeros 300 años, un poquito más. ¿Qué es lo que se habló acerca de Cristo? Cuando nosotros hablamos del Señor Jesucristo, la vida de Él, su vida, su muerte, su sepultura y su resurrección entran en un análisis pero profundo, porque lo analizaron desde el punto de vista de la ley de los judíos. Número uno, dentro del mismo judaísmo aparecieron sectas 2 siglos antes de Cristo, y estas sectas, la más importante, eran los fariseos. Desde la óptica de los fariseos analizaron a Cristo y le dijeron cómo es el Mesías si come con pecadores, si está con gente perdida, si llama a cobradores de impuestos. No, dijeron, él no puede ser el Mesías. Los saduceos lo analizan a Cristo, y cuando los saduceos lo analizan a Cristo, dice, ¿cómo tú hablas de resurrección si no existe resurrección? Y le dicen, un hombre se casa y muere, y la esposa se casa con el hermano, y así con 7. ¿De quién pues será ella esposa en la supuesta resurrección? Y el Señor les dice, no erréis. Allá en el cielo la gente no se va a casar ni dar en casamiento, sino que serán como los ángeles. ¿Qué está diciendo allí? Una respuesta a los saduceos. Los celotes, que era un movimiento de carácter sociopolítico, esperaban que Cristo les dé libertad a través de la espada y de la revolución. Pero Cristo Jesús les dice, si te golpean en una mejilla, mejor pon la otra. Entonces está dándole respuesta a los celotes. Los esenios, que era un grupo de carácter como solitario, como una secta, que se iban al desierto para allá buscar un sosiego espiritual, pensaban que Cristo tenía que retirarse a lugares desiertos, pero él estaba en medio del templo y la multitud enseñando la palabra. Las escuelas filosóficas griegas habían desarrollado mucho 2 o 3 siglos antes de Cristo, y los filósofos griegos llegaron a determinar
entre sus escuelas más importantes como el panteísmo, a declarar que en toda la materia estaba la presencia de Dios. Y ahora dicen, bueno, nos encontramos con un Cristo que dice que Él es Dios manifestado en carne. Dentro de sus filosofías no encajaban esos términos. Los espiritistas lo quisieron asociar como una figura fantasmal y los gnósticos dijeron que era una idea nada más la presencia de Cristo. Imagínense, solamente le di una lista corta de aquel análisis que dieron en el entorno cuando el Señor Jesús estuvo presente. Y no vamos a entrar en el análisis de eso, sino que vamos a entrar en el análisis que hicieron de Cristo cuando Él ya partió y la iglesia estaba en su etapa primaria. Y encontramos algunos de los enfoques. Uno es, escríbalo por favor, el análisis de la escuela del ebionitismo. Ebionitismo. La palabra ebionitismo viene del término griego ebión, y esa palabra ebión, ¿sabe qué quiere decir? Quiere decir pobre, quiere decir o de los pobres. Es un término patrístico. Cuando digo la palabra patrístico, estamos hablando de los padres de la iglesia en el sentido histórico, que hace referencia a una o varias sectas judeocristianas que existieron durante el cristianismo primitivo. ¿Qué creía el ebionitismo? O también llamado unitarismo. Por favor, no confundir, escriba por favor, no confundir unitarismo con la unicidad o el unicismo. El unitarismo es distinto al unicismo. El unicismo es la doctrina que cree que hay un solo Dios único, irrepetible, indivisible, y que la deidad no es compuesta, sino que es numérica. Eso cree la unicidad o el unicismo. El unitarismo también tiene parte de ebionitismo, y ellos saben qué es lo que creen. Por favor, tomen sus apuntes. Ellos creían que Jesús o el Mesías sí era un Cristo, pero un Cristo que tenía una baja categoría o que no estaba con una naturaleza de deidad suprema. Ellos decían, Jesús sí fue Mesías, sí fue Salvador, pero esta denominación, esta secta, esta herejía, ¿sabe qué es lo que decía? Que Cristo no era preexistente y que por supuesto no tenía naturaleza divina. Y también, aleluya, decían que su nacimiento no era un nacimiento de carácter milagroso. Aleluya, su concepción. Ellos insistían en seguir ritos y leyes judías. Los ebionitistas solo utilizaban ciertos evangelios y tenían a Santiago, al apóstol Santiago, como la figura más elevada, y decían que Pablo, Saulo de Tarso, era un apóstata una vez convertido en Pablo, y que no le daban una ubicación de apóstol. Este grupo tuvo un énfasis bastante determinante dentro de la iglesia primitiva como un análisis de la personalidad de Cristo. Ellos decían, creemos que Jesús es el Mesías, pero al ser ebionitistas, que su naturaleza es pobre, que Él está subordinado y que Él realmente no era preexistente. Pero vamos a ver lo que dice la palabra del Señor para refutar ese criterio. El libro de San Juan, como lo leímos al inicio, 6:50 dice, este es el pan que descendió del cielo. ¿Qué está diciendo el mismo Señor? Que su naturaleza es celestial. Cuando Jesús, escríbalo por favor, se autodefine como pan, está diciendo, yo soy el pan, pero yo desciendo del cielo. Y como yo soy pan que desciendo del cielo, el que come de mí no
morirá. Y también dice, yo soy el pan vivo, yo tengo vida y yo soy el pan que descendió del cielo. El que come de este pan vive para siempre, demostrando, aleluya, que el que come de este pan no muere. Y después hace una explicación realmente maravillosa. Y cuando dice, y el pan que yo les daré es mi carne. Nosotros sabemos, queridos hermanos, que el pan es tipología ¿de qué? De la palabra. Pero acá está diciendo que el pan que yo les daré es ¿qué? Mi carne. Entonces, está haciendo una asociación. Está diciendo que su naturaleza divina, preexistente y celestial, al tomar forma de carne, se transforma en pan. No está hablando allí netamente del pan de la palabra o del logos que ya estudiamos, sino de su manifestación. Está diciendo, como Dios es espíritu, cuando se manifiesta como hombre, se manifiesta en carne. Esa manifestación en carne es el pan. Y con esa manifestación en carne, dice, le daré vida al mundo. La gente empieza a contender, los judíos, y dicen, ¿cómo puede darnos a comer su carne? ¿Cómo? ¿Acaso somos carnívoros? ¿Vamos a comer carne humana? No vamos a comer carne humana. Ellos no lo entendían. No era que el Señor anhelaba que la gente coma un pedazo de su mano, de su pie. No, lo que está diciendo el Señor es que como Él esencialmente es espíritu, para poder dar vida a los muertos en pecado, debía tomar forma humana, forma de carne, para morir en la cruz del Calvario y estando en condición de hombre, entregar la vida por todos nosotros y darnos vida eterna. ¿Cuánto le damos gloria al nombre del Señor? Demos gloria al nombre del Señor Jesús. El Señor dijo en el 53, aleluya, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Va incluso más allá y está diciendo, tienen que comer mi carne y tienen que beber mi sangre. El 58 dice, este es el pan que descendió del cielo. No está hablando, aleluya, que Él sea netamente humano. Él está diciendo que se hizo humano, pero su esencia es espiritual. Él es netamente, esencialmente espíritu, pero cuando ya Él se manifiesta como hombre, pero no es común a los otros hombres. Porque si el Señor Jesús fuese común a los otros hombres, el cuerpo de Él se habría quedado en la tumba. Pero lo que el Señor es, Dios manifestado en carne, vino en semejanza de hombre, pero Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. La palabra del Señor dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. 58, este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan, dígalo fuerte, vivirá como, vivirá eternamente. ¿Cuánto le damos gloria al nombre del Señor? ¿Cuánto le damos gloria al nombre del Señor? La palabra del Señor, aleluya, para descartar la doctrina de los ebionitas, ¿qué es lo que nos dice? Nosotros sabemos, aleluya, que Él es pan del cielo. Los ebionitas decían, no, Jesús sí es el Mesías, pero no es una figura celestial. Jesús sí es el Mesías, decían ellos, pero no es preexistente. Jesús sí hizo algo, pero no le daban esa posición. Pero San Mateo 1:23 dice, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel.
Gloria a Dios, que traducido es que Dios, dígalo fuerte, Dios con nosotros. Dios con nosotros. Jesús es Dios con nosotros. Jesús es Dios con nosotros. Jesús es Dios en la iglesia. Jesús es Dios. No es como dicen los ebionitas, no es un pobre Cristo o subyugado a una posición elevada. Jesús es el ser más grande, bendito y maravilloso. Jesús es Dios manifestado en carne. ¿Cuántos le aplauden a Él con el alma? ¿Cuántos le adoran a Él con el alma? Por eso San Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, el logos, la vida, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aleluya. Y acuérdese que cuando está hablando era, no está diciendo que dejó de serlo. Acuérdese que para nosotros existe pasado, presente y futuro. Pero en la revelación de Apocalipsis dice, yo soy el alfa y la omega. Yo soy el principio y soy el fin. Yo soy el que es, diga gloria a Dios. El que era, diga gloria a Dios. Y el que ha de venir. Cuando la Biblia dice, aleluya, y el verbo era Dios, no está diciendo que dejó de serlo. Nuestro Dios se manifestó en carne y nunca dejó de ser lo que siempre ha sido, Dios. El día en que Dios renuncia a ser Dios, ese día hay un cataclismo en toda la tierra, porque el sol se viene abajo, las estrellas chocan entre sí, la mar se sale de su curso, los ríos se desbordan, los cielos se vienen y acaban con todo. ¿Sabe por qué? ¿Por qué sucedería eso? Porque el único ser que controla todas las cosas es nuestro Dios todopoderoso, nuestro Dios admirable, nuestro Dios eterno, nuestro Dios bendito es el Dios todopoderoso. Alabanza, alabanza. Aleluya, aleluya, aleluya. Vamos a lo siguiente en el nombre glorioso del Señor Jesús. Aleluya. El docetismo. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. La pantalla. Gloria al nombre de Jesús. Vamos. La doctrina del docetismo afirma, aleluya, en el nombre del Señor Jesucristo. Espero que me estén escuchando y que esté bien, aleluya. Bueno, el docetismo afirma lo siguiente. La palabra, escriba por favor, el término docetismo. ¿Qué creían este tipo de doctrina? El docetismo afirmaba, aleluya, lo siguiente. Decía que Cristo, aleluya, la palabra docetismo viene del término doquesis, y la palabra doquesis o dokein, aleluya, quiere decir parecer o parecido, aleluya. En la historia del cristianismo designa a un conjunto de tendencias cristológicas que decían realmente que Jesús, aleluya, no era el verdadero Dios y la vida eterna, sino que Él, la existencia de Él, aleluya, era como de una figura fantasmal. Eso era lo que decía, aleluya. ¿Qué es lo que estaba tratando de decir esta doctrina? Que Cristo no era real, que Cristo no era una figura plena y verdadera. Lo que estaba tratando de decir esta doctrina es que la naturaleza del Señor era como una
apariencia fantasmal. Esta creencia decía, escríbalo por favor, que los sufrimientos y la humanidad de Cristo fueron aparentes y no reales. Escríbalo por favor. El docetismo decía que el sufrimiento de Cristo fue aparente y no fue real. Y también decía que la forma humana de Cristo era una mera ilusión. Esa fue una doctrina muy, pero muy fuerte que se dio en el siglo segundo y tercero, y que incluso tiene una incidencia hasta estos tiempos. Algunos dicen que Cristo realmente no fue real, que su cuerpo era una mera ilusión. Escriba estos datos. El docetismo, con C, el docetismo se define en una forma amplia como cualquier enseñanza que afirma que el cuerpo de Jesús estaba ¿qué? Ausente, o que el cuerpo era ¿qué? Ilusorio. Eso, que era una ilusión. El término docético es un término nebuloso. Ellos decían lo siguiente, por favor, decía esta doctrina: Cristo era tan divino que no podía haber sido humano, puesto que Dios carece de un cuerpo material, y por tanto ellos decían no podía haber sufrido físicamente. Ellos decían Jesús solo parecía. Eso es docetismo, la forma, el parecer. Ellos decían Jesús solo parecía ser un hombre de carne y hueso, y que su cuerpo, decía esta doctrina, era un fantasma. Y entre las teorías docetistas y la idea moderna dicen que Cristo es un mito. Creo que usted ha escuchado mucho, quizá no lo ha escuchado con esa palabra docetismo, pero hay muchos programas e incluso que estudian y que miran los hermanos hasta de investigación, donde ellos dicen que realmente Cristo no fue una figura real o que tenía un cuerpo real, sino que solamente tuvo un parecer. Eso se llama docetismo, o que quizá también era ¿qué? Una figura fantasmal. Pero vamos a decirle por la palabra de Dios qué se refiere eso, cómo el Señor aclara este tema. San Mateo 14, 22. Esto es importante que la iglesia conozca, hermanos. Nos encanta y es una bendición poder orar por los que están enfermos, por los que tienen problemas, pero la doctrina es la que afirma el corazón de un creyente. Cuando usted tiene la doctrina clara, le podrán venir enfermedades y problemas y sabe que el Señor le da la victoria en el nombre de Jesús. San Mateo 14, 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Dice la palabra: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio de la mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Pero a la cuarta vigilia, esto es entre las 3 y 6 de la mañana, Jesús vino a ellos. ¿Cómo vino a ellos? Andando sobre el mar. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Eso humanamente es imposible. Los humanos comunes y corrientes no andan sobre el mar, sino nadan en el mar. ¿Qué es nadar? Es flotar con un movimiento de manos y de pies y tratar de estar sobre las aguas. Pero el Señor no venía nadando sobre el mar, sino que el Señor venía ¿qué? Andando sobre el mar. ¿Cuántos alaban al Rey de Gloria? Eso es Jesús. Él es el único ser que no nada sobre la mar, sino que camina sobre la mar, porque Él es el creador. Diga gloria al nombre del Señor. Y los discípulos
viéndole andar sobre el mar, se turbaron, se confundieron. Y mire lo que primero dijeron. ¿Qué dijeron? Un fantasma. Repita, ¿qué dijeron? Un fantasma. Y dieron voces de miedo. La Biblia allí cuando dice y dieron voces de miedo, está diciendo y gritaron, y se asustaron y empezaron a gritar, un fantasma, un fantasma. Los que estaban allí hablando eran personas de mar, eran pescadores. Y creo que usted y yo sabemos que los pescadores, la hora de trabajo de ellos es la madrugada, las noches. Ellos estaban acostumbrados a estar en la mar a esas horas. Ellos estaban acostumbrados al entorno de la mar. Pero cuando ven, aleluya, que un hombre camina sobre la mar, dicen no, no puede ser un hombre, porque los hombres no caminan sobre la mar. Lo que estamos viendo es un fantasma. Imagínense que el término fantasmal dentro del contexto de la vida de Cristo estaba asociado con una figura que producía miedo. Ellos dijeron, tiene que ser un fantasma, nos da miedo, estamos asustados, tenemos pánico. Hay poder en el nombre del Señor. Y cuando escuchó Jesús que ellos gritaban de miedo, enseguida les habló y les dijo, tened ánimo, esto no es un fantasma, yo soy. De gloria al nombre de Jesús. Yo soy. Dele gloria al nombre del Señor. Yo soy. No temáis. ¿Cuánto le alaban al Rey de Gloria? Yo soy. No temáis. Oh, sabarararalaya. Él empieza a decir, esto no es un fantasma. Yo soy. Ese yo soy equivale, aleluya, al tetragramatón, equivale a la Shema, equivale al único Dios verdadero, a la vasaya, a la vararasaya. Entonces Pedro le dijo, bueno, Señor, si eres tú, le dijo, aleluya, si eres tú, quiero comprobar, si eres tú, manda que yo vaya a ti y que también camine sobre las aguas. Y el Señor le dijo, aleluya, ven. Y Pedro obediente desciende de la barca y empieza a caminar sobre las aguas para ir a Jesús. Pero viene un fuerte viento y empieza a hundirse. Y él dice, Señor, estaba reconociendo la deidad. Aleluya, el docetismo dice, aleluya, que figura una figura fantasmal en el cuerpo de Jesús. Pero Pedro el apóstol dice, no, Jesús no es un fantasma, Jesús es mi Señor. Y le dice, Señor, sálvame. Y al momento, aleluya, Jesús extendió la mano y lo tomó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Cuánto le damos gloria al nombre del Señor? ¿Cuánto le damos gloria al nombre del Señor? ¿Cuánto le alabamos a Él con el alma? Oh, santo. El Señor no podía ser un fantasma, no, el Señor es el gran yo soy manifestado en carne. Los que crean, adórenlo. Dicen aleluya, bueno, dicen Jesús, sí fue el Mesías, dice el docetismo, pero no puede ser, aleluya, que Dios sufra. No puede ser que tenga un cuerpo de sufrimiento. Pero vamos a ver lo que dice Primera de Pedro 1:10. Vamos a ver lo que dice Primera de Pedro 1:10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. El 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los
sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras de ellos. ¿Qué es lo que está tratando de decir? Aleluya. ¿Qué es lo que está tratando de decir? Que los sufrimientos de Cristo fueron reales. El docetismo dice que el cuerpo de Cristo, aleluya, no sintió, aleluya, dolor. ¿Por qué? Porque decía que era un cuerpo fantasmal, que era una figura irreal. Aleluya. Pero nosotros sabemos que el cuerpo de Cristo fue real, que el sufrimiento de Cristo fue real, que el dolor de Cristo fue real. Hay poder en el nombre del Señor. La gente quiere decir y dice no fue real. Pero Hebreos 5:7 dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar, ahí está bien, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. La palabra de Dios dice: aprendió la obediencia porque padeció. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Cuántos gritan gloria a Dios con toda su alma? Él padeció, por eso aprendió obediencia. El docetismo dice no, hubo un Cristo pero que no padeció. Es imposible pensar eso, porque cuando pensamos en Cristo hay padecimiento, hay dolor. Ellos dicen no puede ser que Dios tenga que haberse manifestado en carne para padecer. No lo entendemos. Por supuesto, ellos no lo entienden, pero esta iglesia, aleluya, adórele, adórele. Esta iglesia comprende, esta iglesia entiende, esta iglesia sabe que Dios se manifestó en carne, que Dios manifestado en carne. Jesucristo sintió dolor, Jesucristo sintió el escarnio, Jesucristo sintió el rechazo. Los docetistas dicen puede ser así, pero nosotros sabemos que Él sintió eso por amor a nuestras vidas, para redimirnos, para salvarnos, para perdonarnos. Creo que en esta hora aquí hay alguien que quiere aplaudirle con el alma, hay alguien que quiere adorarle con todo su ser, hay alguien que quiere exaltarle porque Él se merece la gloria. Alabanzas, alabanzas, alabanzas. Por eso aquí hay una enseñanza muy linda y muy especial. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 2 y versículo 3. Dice, aleluya, desde el 1. Amados, tome la Biblia por favor y lea. Primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Léalo por favor. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo, subraye, ha venido en carne, es de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo allí? El que dice que Jesucristo ha venido en carne, que su cuerpo es real, que su cuerpo es de carne, habla porque tiene el Espíritu de Dios. Versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, dice, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo.
¿Cuál es el espíritu del anticristo? El que dice que realmente Cristo no vino en carne. El que dice que el padecimiento de Cristo no fue real. El que dice que Cristo no sufrió. El que habla así tiene el espíritu ¿de qué? Dígalo. ¿El espíritu de quién? De el anticristo. Contra Cristo, por supuesto. ¿Sabe por qué? Porque el espíritu del anticristo quiere poner en una posición baja a la obra de Cristo. Los ebionitas dicen, sí, creemos que Cristo es el Mesías, pero que es un Cristo en una dimensión pobre. Los docetistas, en cambio, dicen, sí, nosotros creemos que existió un Cristo, pero que Él no sufrió, que todo fue un parecer, una idealización, algo fantasmal. Ese es el espíritu del anticristo, el que niega la obra redentora de Cristo. Y lo creo en el nombre de Jesús, que hay poder en el nombre de Jesucristo para decirle lo siguiente. Un día estábamos reprendiendo un espíritu malo que se había apoderado de un muchacho, y cuando usted le invoca el nombre de Jesús al espíritu del demonio, los demonios huyen y tiemblan ante la presencia del Dios Todopoderoso. Diga gloria a Dios, porque la presencia del Señor es presencia gloriosa. Y nosotros comprendemos lo siguiente: cuando tenemos a Jesucristo, tenemos la vida y el poder y la autoridad de Él. Y cuando estamos reprendiendo el espíritu malo, yo le dije, te reprendo espíritu malo en el nombre del Señor Jesucristo, aquel que murió para salvar nuestras vidas y darnos autoridad. ¿Sabe qué respondió el espíritu malo? ¿Qué dijo el espíritu malo? Oh, no me hablen de ese Cristo, porque todo podía haber hecho, podía haberlo sanado, podía haberles dado esto, pero lo que hizo al morir por ustedes y haber derramado su vida en el Calvario, eso no lo debía haber hecho. Y yo decía, hay poder en el nombre de Cristo Jesús, porque eso es lo que más le duele al enemigo, que mi Dios se haya manifestado en carne, que mi Dios se haya manifestado en carne y haya venido a este mundo y se haya hecho un siervo, y estando como siervo haya gustado la muerte, y gustó la peor muerte, la muerte de cruz. Eso es misterio de la piedad, esa es la esencia de la predicación. Esta iglesia sabe que hay un solo Dios verdadero, y ese Dios verdadero se hizo hombre. Y eso es lo que al enemigo le duele, saber que Dios se manifestó en carne y que Él dio la vida por nosotros. Aplauda la presencia de Dios, aplauda la presencia de Dios, aplauda la presencia de Dios, aplauda la presencia de Dios. Aplauda la presencia de Dios. Ababasaya, aplauda la presencia de Dios. Aplauda la presencia de Dios, aplauda la presencia de Dios. Eso es lo que al enemigo no le gusta. Por eso se han inventado esta cantidad de ideas, de doctrinas, para bajarle la posición redentora a Cristo. Pero segunda de Corintios 5:16 dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ¿qué dice? Ya no lo conocemos así. La carne, la manifestación de Dios en carne, diga gloria a Dios, fue real. El docetismo dice no fue real, era una figura fantasmal. Fue real. Dios se manifestó en carne, sufrió, sintió dolor, para que en este día tú levantes las manos al cielo y el Señor comprenda tu dolor, tu enfermedad, tu agonía, tu tristeza. Oh Señor, aleluya. Él es perfecto Dios manifestado en carne.
Hay otra análisis doctrinal, serintianismo. Esta doctrina sabe que dice que el Señor fue un ser divino, pero solamente en cierto momento, que Él fue un hombre común. ¿Desde cuándo? Desde su nacimiento hasta el bautismo, pero que desde el bautismo en agua hasta antes de su muerte estuvo lleno de Dios, pero de allí Dios dice que lo abandonó. Esta doctrina llamado el serintianismo. Le voy a explicar. Cerinto fue el precursor de este análisis. Este hombre tenía las ideas del filósofo Platón. Y hay que tener mucho cuidado cuando las personas, aleluya, quieren cambiar la doctrina mezclando la filosofía, la ciencia o el conocimiento terrenal y lo quieren mezclar con la revelación divina. Valoramos y entendemos a aquellas personas que les encanta el estudio y conocer, está muy bien, pero no vamos a mezclar, aleluya, la filosofía humana con la revelación divina. No vamos a cambiar la revelación de la verdad por doctrina que por estratagema de hombres, aleluya, enseñan muchos errores. Esto no es nuevo. El tema filosófico, mezclarlo con lo cristiano. Filón de Alejandría fue uno de ellos que dijo que el logos no era la esencia de Dios, sino que era una parte de Dios, y de allí viene una mezcla doctrinal. Cerinto fue un hombre filósofo, seguidor de Platón, que quiso mezclar la filosofía platónica con el tema de Cristo. ¿Y sabe qué dijo este Cerinto? Dijo que Jesús había nacido de José y María, que había nacido como los demás hombres, pero que Jesús estaba dotado, dijo Cerinto, de una sabiduría y de una santidad muy superiores, que en el momento del bautismo, Cristo, el Hijo de Dios, había bajado sobre él y le había revelado, dice Cerinto, el plan de Dios Padre, y que en el momento de la pasión, Cristo se había separado de él para volver al lado del Padre, que Jesús solo padeció y murió, y que había resucitado, y que Cristo, puro espíritu, era ¿qué? Incapaz de padecer. Esto lo dijo ¿qué? Cerinto. Se parece en algo al tema del docetismo y se parece en algo al levionismo. ¿En qué se parecen? Si usted es analítico, que sé que lo es, que este tipo de doctrinas siempre tratan de minimizar la obra de la redención, minimizando la obra, diciendo que realmente Cristo, aleluya, tuvo solo bendición espiritual, que está tratando de decir que en esos 3 años hubo, pero que en el momento de la cruz Dios se fue y lo deja un cuerpo que muera solo. Pero eso no es así. Nosotros sabemos, diga gloria al nombre del Señor. Yo creo que usted está comprendiendo la escritura y está sintiendo el poder de Dios ahora. Usted sabe lo que dice San Lucas 1:34. Entonces, San Lucas 1:34, María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. San Lucas 1:35, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Le explico. La manifestación de Dios en carne es desde el momento mismo de la concepción. No se puede confundir el bautismo de Jesús y la señal como paloma que era para Juan a la manifestación del Espíritu Santo al vientre de María para el nacimiento del Redentor. No es que Jesús, aleluya, es lleno del Espíritu Santo en un momento de su vida. Jesús es el Espíritu Santo manifestado en carne. Diga gloria al nombre del Señor.
tome nota bien de esto. No es que Jesús fue lleno del Espíritu Santo, no. Jesús es el Espíritu Santo. Él no puede ser lleno de lo que Él es. Él es el Espíritu Santo. Él es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Juan lo dijo: yo los bautizo en agua para arrepentimiento, pero después de mí viene uno más poderoso que yo. Él los bautizará con Espíritu Santo. ¿Y quién es el que bautiza con Espíritu Santo? El que es el Espíritu Santo. Yo no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Jesús es el Espíritu Santo. Diga gloria a Dios. Aplauda su nombre, aplauda su nombre, aplauda su nombre, aplauda su nombre. Hay que comprender dos cosas donde la gente se equivoca, y Cerinto quizá comprendió este tipo de escrituras de manera negativa. Jesús sí se estremeció en espíritu. San Juan 11:33. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu. ¿Y qué dice la Biblia? Y Jesús se conmovió. La parte que se estremece, le explico, es la parte humana, su manifestación humana. Dios, como Rey soberano, glorioso, eterno y bendito, y en esencia bendita, aleluya, Él no llora. Dios no llora, aleluya. ¿Por qué? Porque Él es esencia de gloria y poder. Pero Dios manifestado en carne, en Jesús, lloró. Su parte humana es la que se estremece en espíritu. San Juan 19:30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, ¿qué dice? Entregó el espíritu. Cerinto y la doctrina que él la explicó, dice que allí Dios lo abandonó y que quedó un hombre solo padeciendo en la cruz. Pero aleluya, hay que entender que el espíritu de vida es el que terminó su proceso cuando dijo: consumado es la obra redentora. Pero nosotros sabemos, aleluya, que el Señor fue a la tumba y Él mismo se levantó, porque la palabra de Dios dice: he aquí que yo tengo poder para poner mi vida y para volverla a tomar. El Señor Jesucristo es Dios verdadero, aleluya. Y aunque quieran decirnos otra cosa, Él siempre, siempre, siempre estuvo con amor por el hombre, y en la cruz del Calvario seguía siendo Dios verdadero. Apláudalo, 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 apláudalo. Apláudalo, 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 adórelo. Oh. ¿Cuántos sienten su gloria aquí? ¿Cuántos sienten su gloria aquí? ¿Cuántos sienten su gloria aquí? La sentimos aquí. Los filósofos, los pensadores y los teólogos que tienen su mente confundida en razonamientos humanos han tratado de desfigurar la obra de Cristo, minimizándolo. Pero eso solamente lo hacen con el anhelo de confundir a la gente y de poner a un Cristo como los ebionitas, pobre, que no sea preexistente y eterno, como el docetismo, diciendo que fue solo un parecer y que realmente Cristo no padeció. Hay poder en el nombre del Señor Jesús. Y como Cerinto, aleluya,
que decía que solamente Dios se manifestó en Jesús en su ministerio público, pero que lo abandonó. Quiero pedirle que levante sus manos a los cielos. ¿Qué hago aquí? Dice el Señor, ya que mi pueblo de mi papá ya que mi pueblo es agobiado, ya que mi pueblo lo hacen aullar de dolor y he blasfemado mi nombre todo el día, todo el tiempo. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa, porque yo mismo que hablo, aquí estaré presente. No dijo estaré presente un momento en la vida de Jesús. Oh, diga gloria a Dios el que cree que Dios se manifestó en carne y desde el momento de la concepción ya estaba la gloria de Dios allí. Por eso cuando María llega a saludar a Elizabeth que estaba embarazada, la criatura que estaba en el vientre saltó. Aleluya, no, ahí estaba el poder del Espíritu Santo. Por eso a los 12 años los doctores de la ley se asombraban y decían: ¿cómo este niño sabe tanto? ¿Cómo este niño sabe tanto? No, es que Dios estaba allí haciendo una obra grande y maravillosa. Y el último análisis es el adopcionismo. Adopcionismo, escríbalo. Es la doctrina según la cual Jesús era un ser humano elevado a categoría divina por el designio de Dios y lo adoptó. Y lo adoptó. Ellos dicen que Jesús era un ser humano, pero como hizo tantas cosas buenas y nobles, lo adopta como hijo, lo adopta como Mesías. Totalmente extraño a la sana doctrina. El adopcionismo dice que Jesús fue adoptado hijo de Dios. Sostiene que Jesús era un humano que se hizo Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Y otros dicen que fue una deidad creada, pero inferior al Padre. Estas características del adopcionismo dicen que Jesús acumuló poder y que por eso llegó a tener esa posición de deidad. Pero nosotros sabemos, como lo demuestra la palabra del Señor, que Jesús no es la acumulación de poder. Diga gloria a Dios. Jesús no es la acumulación de ciencia, diga gloria a Dios. Que Jesús no es la acumulación de conocimiento, diga gloria a Dios. Que Jesús no es la acumulación de experiencia, diga gloria a Dios. Y que Jesús no llegó a ser alguien, sino que Jesús es, fue y será lo que siempre es. Alabanzas, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Y como en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, en esta hora, desde aquí, invoco su nombre para que allá en tu casa el poder de Dios descienda. Y como en Él habita toda la plenitud de la deidad, invoco el nombre de Jesús para que si hay un espíritu malo que te perturba, en el nombre de Jesús hay todo poder para que seas libre. Y como en Él habita toda la plenitud de la deidad, declaro que en el nombre de Jesús hay libertad, hay salvación, hay badasharalaya. No es que Jesús llegó a ser Dios. Jesús es Dios manifestado en carne. No es que la acumulación de los hechos de Él lo hicieron Dios. No, Él es Dios hecho hombre. Apláudalo con el alma si lo cree. Apláudalo con el alma si lo cree.
Apláudalo con el alma si lo cree. Apláudalo con el alma. Le dijeron al Señor: no te apedreamos por las obras que hacen, sino te apedreamos porque siendo hombre te haces Dios. Eso es adopcionismo. Ellos pensaban que Jesús era un hombre que se hizo pasar por Dios. ¿Y cuántos piensan que Jesús es Dios que se manifestó como hombre? Oh, alabanzas. No miramos a quienes están siguiendo esta transmisión, pero según lo que vemos acá, muchos allá en sus casas están sintiendo el poder de Dios. Están sintiendo la gloria de Dios. Están sintiendo el poder del Espíritu Santo. Jesús no se hizo pasar por Dios. Jesús es Dios que se manifestó como hombre. Jesús sí sintió dolor. Jesús sí se cansó y tuvo hambre y tuvo sed. Jesús fue tentado en todo, pero no cometió pecado. Quiero pedirle que en esta hora se tome de la mano de Jesús. Tómese de la mano de Jesús. No sé cómo lo va a hacer. Tómese de la mano de Jesús fuerte. Tómese de la mano de Jesús fuerte. Y aunque vengan una cantidad de doctrinas, para nosotros Jesús es Dios manifestado en carne. Grite gloria a Dios si lo cree. Apláudalo fuerte si lo cree. Adórelo fuerte si lo cree. Y como les dio manifestado en carne, Él puede hacer cosas gloriosas ahora. Apláudalo. Él puede levantar un enfermo ahora porque es Dios. Él puede derramar el Espíritu Santo porque es Dios. Él puede reprender un espíritu malo que perturba la mente y el corazón de un hombre porque es Dios. Él puede caminar sobre los problemas del hombre porque es Dios. Míralo caminando sobre las aguas. Y no digas que es un fantasma. Míralo caminando sobre las aguas. El mundo, la iglesia ya está en la cuarta vigilia. Estamos por escuchar el sonido de la trompeta final en uno de estos días. Y cuando ya estamos en la cuarta vigilia, Él camina sobre las aguas. Y la iglesia no te asuste ni diga es un fantasma. La iglesia diga es el Señor. Apláudalo.
apláudalo, 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 apláudalo. La iglesia diga: es el Señor, porque el único que camina sobre las aguas es el Señor Jesucristo. Y ahora le dice a la iglesia: camina sobre las aguas. Yo soy, no temáis. Iglesia amada, sigue la doctrina, ama la doctrina, persevera en la doctrina, predica la doctrina, enseña la doctrina, y no te dejes engañar por ninguna filosofía hueca y sutil, porque estamos en el verdadero, en Jesucristo, y Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Y la vida eterna, apláudalo, apláudalo, apláudalo. Y la vida eterna, apláudalo, apláudalo, apláudalo. Y la vida eterna, alabanza, alabanza. Vamos a orar en este momento por alguien que quiera recibir a Jesús como su Salvador. Vamos a orar en este momento por alguien que no es bautizado en el nombre de Jesús, y el Señor le ha revelado su santo nombre para que te bautices pronto en este nombre. Vamos a orar por alguien que reciba el poder del Espíritu Santo ahora. Hace una semana estuvimos predicando la sana doctrina, y un hermano de la congregación local de Quito escuchó la palabra, la enseñanza dominical, con una sed profunda de Dios, y terminó la palabra y la escuchó con su esposa en casa. Y él testifica y me dice: pastor, almorzamos y nos íbamos a ir a hacer las compras para la semana de la familia, pero en ese momento, dice él, yo quería salir y me vino un sentir aquí en el alma: quédate orando, no te vayas, quédate, 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 quédate. Y qué bueno que hayan hombres que cuando escuchen a Dios le obedezcan. Diga gloria a Dios. Levanta tus manos. Y le dijo: quédate, quédate, no te vayas. Y le dice a la esposa: no, no me voy a ir. Y se encerró en el cuarto y se puso a orar. Se puso a orar. Danos sed de tu presencia, Padre lindo, por favor. Danos sed de tu presencia. Que en esta misma hora no sé cuántas manos están levantadas y cuántos corazones están quebrantados. Y el hermano se puso a orar y dice que oró una hora y parece que oró otra hora, y en un momento descendió del cielo algo que no es de él sino del cielo. Descendió el poder del Espíritu Santo y lo tomó y lo llenó de la gloria, y empezó a hablar en nuevas lenguas y empezó a glorificarle y a hablar, y la casa se llenó de la presencia de Dios y la gloria de Dios saturó ese lugar. Y el hermano habló en lenguas por primera vez después de años de bautizado en el nombre de Jesús. Y la esposa me llama y me dice: pastor, algo especial sucedió en mi casa. Mi esposo fue lleno del Espíritu Santo. Y le dije: bueno, pásemelo a él. Y le dije: hermano, ¿qué pasó? Y me contó lo que les dije. Y le dije: hermano, dígame, ¿usted está seguro que fue lleno del Espíritu Santo? Y el hermano dijo: claro, estoy seguro que el poder de Dios descendió en mi vida. La doctrina produce seguridad, y en esta hora yo estoy seguro que esta doctrina que tiene la iglesia es verdadera, porque tenemos un solo y único Dios verdadero al cual le amamos, le adoramos y le aplaudimos. Señor, salva, Señor, sana, Señor, bautiza, Señor, llena de tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga poderosamente. Su es el fundamento.